Apreciados estudiantes de la Ciudad Escolar Confinamiento del grado octavo, sean todos bienvenidos. En esta ocasión estaré con ustedes compartiendo el desarrollo de la actividad número 8 y de las temáticas que conforman esta guía. En nombre del profesor Jonathan Herrera, de la asignatura de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, encarecidamente me dirijo a ustedes, para tener sobre todo conocimiento y mostrarles sobre todo detalladamente y de forma también sintética las temáticas que se van a desarrollar, ¿sí? Y que van a estar abordadas referentes a la Colombia del siglo XIX, ¿sí? Sobre todo de la primera mitad exactamente, donde vamos a observar los cambios a nivel territorial, político, social, ¿sí? Que ha tenido nuestro país durante este periodo que vamos a abarcar. Entonces estaré con ustedes muy atento a la explicación y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno chicos, entonces aquí le traigo la reflexión, ¿sí? En este caso una reflexión de Charles Chaplin, la cual dice: no debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Es una de las frases más bonitas que nos puede traer Charles Chaplin, ¿sí? Un gran reconocido cineasta sobre todo y actor. Charles Chaplin pues nos invita sobre todo a que no tengas miedo a decidirte, ¿sí? Y hacer cosas que quizás tengas temor a realizar, de pronto por el que dirán o por ciertas circunstancias que te llevan a no hacerlo. Lo importante es dar el paso. Si te equivocas, bien, es mejor equivocarse que quedarse, ¿sí? Con la diligencia no hecha. Entonces, para que tengan claro esa y sobre todo esta reflexión, y muy atentos a la misma. A continuación entonces les mostraré, chicos, ya comenzaremos con el desarrollo de la temática. Espero que estén muy atentos sobre todo a cada una de las explicaciones y que van a estar conformadas en esta guía número 8, ¿sí? De la asignatura de Ciencias Sociales. Muy bien, jóvenes. Bueno, las temáticas que vamos a trabajar es Colombia durante la primera mitad del siglo XIX, más conocido, sí, o más, mejor dicho, lo que se conoce como la época republicana. Un periodo extenso, un siglo XIX, en el cual vamos a observar varias características, por ejemplo, cambios a nivel territorial que tuvo nuestro país, los diferentes nombres que también fueron asignados eh, a Colombia durante todo este tiempo, ¿sí? Como también el hecho de todas las guerras civiles, porque fue una época, sobre todo este siglo XIX, en la cual se llevaron a cabo muchas guerras civiles, aproximadamente unas 9 guerras civiles que marcaron el siglo XIX como tal. Entonces, todos los cambios estructurales, políticos y sociales que va a tener o que tuvo la Colombia del siglo XIX y sobre todo de la primera mitad, que es el momento, el espacio que nos compete, vamos a trasladárselos aquí, ¿sí? De forma muy general y puntual para que tengan presente la información. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la época republicana, ¿sí? ¿Qué fue o qué se conoce como la época republicana? Más que todo es aquel periodo de nuestra historia que va desde la independencia del Imperio Español, la cual se llevó a cabo el 7 de agosto de 1819, ¿sí? Se finiquitó ese proceso independentista hasta la actualidad, ¿sí? Lo que ustedes conocen hoy en día como Colombia o República de Colombia. Se llama republicana porque nuestro país se organizó políticamente como una república a partir de dicha independencia. La primera república, ¿sí? Que tuvo Colombia, mejor dicho, se le conoció como la Gran Colombia. Cabe resaltar algo, ¿sí? Y es el hecho de que a esta Gran Colombia se le conoció como República de Colombia, ¿sí? Este fue el primer nombre que tuvo nuestro país, la República de Colombia. Pero se le distingue porque, por parte de la historiografía como tal, se distingue el hecho solamente para distinguirla más que todo de la República de Colombia actual, que es el nombre que tiene nuestro país, y por ende se le llama como la Gran Colombia. Entonces, la Gran Colombia fue el país creado por iniciativa de Simón Bolívar después de la independencia, ¿sí? Este territorio como tal estaba formado por los actuales países de Venezuela, Colombia, ¿sí?
Ecuador y Panamá, ¿sí? Entonces tenemos aquí varios países, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá fueron los territorios de los actuales países independientes ya, ¿sí? Que conformaban esa Gran Colombia. Esta Gran Colombia o este territorio estuvo conformado desde el año de 1819 hasta el año de 1830, ¿sí? Donde se da entonces la desintegración. Como lo observamos a continuación, aquí tenemos entonces la Gran Colombia. Cabe resaltar que la Gran Colombia, por ejemplo, chicos, tiene algo particular. Y es el hecho de que este territorio conformaba el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, ¿sí? La Capitanía General de Venezuela y la Audiencia de Quito. Nombres que tenían los actuales países de Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿sí? La Gran Colombia entonces fue esa gran unión que tenían estos grandes países, una gran extensión territorial que tuvo obviamente también se puede decir en cierto modo, sus diferencias, sobre todo políticas, porque no se supo cómo organizarse. No se tenía presente todavía la forma de organizar el país, ¿sí? La organización política que se iba a llevar a cabo, lo cual causó también que se dieran o se llevaran a cabo varias confrontaciones entre las diferentes élites que hacían parte de nuestro país o que conformaban estos diferentes países, ya sean venezolanos, ya sean quiteños o ecuatorianos o ya sean colombianos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿quién fue Simón Bolívar? Para hablar, chicos, de la construcción de la Gran Colombia y sobre todo de este proyecto político y territorial, sí, este gran proyecto que había, tenemos que tener presente uno de los artífices, ¿sí? Hacían parte de la élite, de los personajes artísticos que hacían parte de las élites, que también tenían en mente la construcción. Claro está, Simón Bolívar es o fue el primer presidente que tuvo la República de Colombia, ¿sí? Y el primer presidente que gobernó ese gran territorio, sobre todo lo que fue en ese entonces la Gran Colombia, conformada por Venezuela, como les comentaba, Ecuador, Panamá y Colombia. Simón Bolívar fue, bueno, más conocido, su nombre completo como tal es Simón José o de Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponta Andrade y Blanco, ¿sí? Más conocido como Simón Bolívar, fue un político y militar venezolano, quien fue la persona encargada de fundar la Gran Colombia, ¿sí? Sobre todo y Bolivia también. Recuerden que a Simón Bolívar se le conoce como el libertador porque con sus campañas libertadoras llevó a cabo la independencia de varios de los territorios que conocemos, como Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, ¿sí? Él fue el encargado y artífice de, sobre todo, estas independencias. No solo, porque hay que recalcar también que no lo hizo solo, lo hizo acompañado de un gran sinnúmero de personas que estuvieron a su lado, ¿sí? Y que fueron los artífices también y que lo ayudaron a que se llevaran a cabo dichos procesos independentistas. Bolívar nació en Caracas, Venezuela, en el año de 1783 y falleció en la ciudad de Santa Marta, Colombia, en el año de 1830. Eh, bueno, Bolívar fue caudillo de la independencia, como les comentaba, hispanoamericana y llegó a convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas. Tenía un pensamiento político centralista, ¿sí? Por lo cual fue uno de los motivos que llevaron también a que se desintegrara la Gran Colombia. La Gran Colombia, entrando más en materia, fue conformada en el año de 1819 y en el año de 1821 se realizó un congreso en la ciudad de Cúcuta, donde se elabora la primera constitución política de la República de Colombia, ¿sí? Y fueron entonces elegidos, como les comentaba, como presidente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander como el primer vicepresidente de este territorio, ¿sí? De esta nueva república. A pesar de todo ello, ¿sí? Esta Colombia, sí que estaba liderada por Bolívar, comenzó a tener varias
varios problemas, ¿sí? Varias dificultades que comenzó inmediatamente a enfrentar debido a las diferencias, sobre todo ideológicas que había. Por ejemplo, también y sobre todo con los aspectos como el económico, debido a los gastos que se habían realizado, sobre todo en esas gestas independentistas, ¿sí? Una deuda con Inglaterra fue obviamente adquirida como una deuda externa porque Inglaterra le prestó a Colombia, sí, y sobre todo a estos territorios para que pudiesen financiar las independencias, sí, independencias como la de Venezuela, Ecuador y Perú, y lo cual obviamente iba a provocar, sí, una gran crisis económica, porque ese dinero había que pagárselo a Inglaterra. No había todavía, no se habían quizás elevado todavía a nivel económico, productivo y demás estos territorios, por lo cual eso era un revés, ¿sí? A sobre todo este proyecto político que había. El país de la Gran Colombia no solamente vivía dificultades económicas, sino que también vivía dificultades políticas entre los principales líderes de dicho proyecto. En este caso, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes no se ponían de acuerdo en la forma de gobernar la república, ¿sí? Mientras Bolívar propuso un gobierno centralista, Santander quería un gobierno federalista. Y esas fueron las discrepancias que habían entre uno y otro, lo cual llevó a que no se entendieran en la forma como se debía establecer el gobierno de la Gran Colombia o República de Colombia, ¿sí? Y por un lado también varias dificultades como por ejemplo el hecho de que este territorio se encontraba como un territorio bastante amplio, ¿sí? No había comunicación, no había comunicación y sobre todo había falta, sobre todo de este establecimiento del gobierno en varios de los territorios, sobre todo en la parte de Ecuador y la parte de Venezuela. Ok, entonces entre los dos sistemas de gobierno que estaban establecidos, sí, federalismo y el centralismo, por un lado Francisco de Paula Santander y por el otro lado Simón Bolívar, hubo unos graves y nefastos enfrentamientos, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que el federalismo es una forma de organización política que consiste en establecer una alianza entre estados y cada uno se gobierna a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que quería Santander, era proponer esta forma de organización política debido sobre todo a la extensión del territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podía establecerse solamente un gobierno central como lo quería Bolívar. Y Santander veía que era la mejor forma de establecer la creación y sobre todo el sostenimiento de este territorio. Por otro lado, ¿sí? Tenemos entonces el centralismo. El centralismo, ¿sí? Es un estado, o como tal, es un estado centralizado, ¿sí? En el cual solo el gobierno central tiene el poder de tomar las decisiones, ¿sí? Entonces, en ese estado central, que era lo que quería implantar Bolívar, proponía que la ciudad de Santa Fe de Bogotá, aquí en nuestro país, la capital de Colombia, fuera ese lugar, ¿sí? Desde el cual se gobernara toda la Gran Colombia. Mejor dicho, se iba a convertir en el centro de todo y a partir de ahí se iban a tomar todas las decisiones, ¿sí? Motivo por el cual no estuvieron de acuerdo varios de los políticos de las élites, ¿sí? Que hacían parte, tanto federalistas, ¿sí? Sobre todo porque no estaban de acuerdo con la forma de gobierno que quería establecer Simón Bolívar. Todo esto y todas estas dificultades, ¿sí? Que hubo sobre todo, todos estos problemas llevaron a que en el año 1830 se diera entonces el fin de este gran proyecto, ¿sí? Más conocido como la Gran Colombia. El fin de la Gran Colombia, ¿sí? Se da debido a una serie de acontecimientos y causas que acompañaron la separación de los países que integraron la Gran Colombia. Por ejemplo, ¿por qué es disuelta? ¿Sí? ¿Por qué se disuelve la Gran Colombia? Varios fueron los aspectos. Primero, hubo diferencias políticas entre los seguidores tanto de Bolívar como de Santander, ¿sí? Hubo también un intento de asesinato, ¿sí? Hacia Bolívar,
y se acusó a los santanderistas de ser, obviamente, los autores artífices de este hecho lamentable. La falta de un espíritu nacional, porque primaba obviamente un interés regional, cada región era la que quería sobresalir, ¿sí? Antes de una unión nacional. Por otro lado, la extensión del territorio, ¿sí? O la extensión territorial, hacía imposible la comunicación entre el gobierno y las regiones, motivo por el cual también se quería implantar el sistema federalista. Las dificultades económicas, ¿sí? Puesto que tras haber obtenido la independencia, los diversos departamentos estaban endeudados, ¿sí? Y en enero de 1830, durante el Congreso Admirable, Bolívar, cansado y enfermo, se retiró entonces del poder, ¿sí? Y ahí fue donde los quiteños tomaron la decisión de separarse en mayo de ese mismo año, ¿sí? Igual que los venezolanos. Entonces ahí fue cuando se separaron estos dos territorios y conformaron lo que conocen ustedes los actuales eh, países de o repúblicas de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador, ¿sí? Y por otro lado, pues Colombia va a tener varios cambios que son los que vamos a estudiar a continuación. Después de desintegrarse, ¿sí? O de estar desintegrada la Gran Colombia, se viene entonces la creación de una nueva república, ¿sí? En nuestro país, que se va a conocer como la República de la Nueva Granada. Un territorio, sí, o sobre todo un proyecto político, de organización política que iba a estar desde 1831 hasta 1858. La República de la Nueva Granada, ¿sí? Fue el nombre que recibió nuestro país después de la desintegración de la Gran Colombia en el año de 1830, ¿sí? En el año 1831, Rafael Urdaneta, a quien vemos aquí, dejó el poder en manos del neogranadino Domingo Caicedo, ¿sí? Quien organizó la reunión denominada Convención Granadina. Domingo Caicedo, a quien vemos acá, ¿sí? Tenía el objetivo de elaborar en esa convención una nueva constitución, que se iba a conocer como la Constitución Granadina de 1832. Dicho documento, ¿sí? O en dicho documento o Carta Magna, se definieron las fronteras de la República que estaban, obviamente, se iban a establecer dichas fronteras, ¿sí? Se organizó un gobierno centralista como lo pedía Simón Bolívar y se dividió el territorio en 19 provincias. La República de la Nueva Granada fue creada legalmente como Estado independiente, ¿sí? Por medio entonces de la Constitución del 17 de noviembre de 1831, sancionada en 1832 bajo la presidencia del general José María Obando, la persona que vemos en la imagen, provisionalmente encargado del gobierno, ¿sí? Obviamente muchos fueron los cambios que hubo durante este gobierno y sobre todo porque con dicha constitución se aprobó, aparte de ser ese gobierno centralista, ¿sí? Se ratifica la nación bajo la influencia de la Iglesia Católica. Se restablece o se da restablecimiento del periodo presidencial de 4 años y el nombramiento de los gobernadores por el presidente. Y sobre todo también se da el retorno de los tres poderes, el legislativo, el de los tres poderes, ¿sí? De las ramas del poder público, sobre todo la legislativa, la ejecutiva y la judicial. La República de la Nueva Granada estaba conformada, como les comentaba, por varias provincias, ¿sí? Las provincias son los territorios que actualmente ustedes conocen como departamentos de nuestro país. Antes se conocían como provincias e incluso se llegaron a conocer también como estados soberanos. Pues bien, esta República de la Nueva Granada tenía alrededor de 19 provincias, entre las que están aquí presentes y las mencionamos, ¿sí? Antioquia, Bogotá, Barbacoas, Cartagena, Casanare, Chocó, Cauca, Mariquita, Monpós, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Socorro, Vélez y Veraguas eran los territorios que conformaban esta gran república, ¿sí? Esta república solitaria ya sin Venezuela, sin Ecuador, ¿sí?
y con Panamá, que hacían parte de lo que era la conformación territorial de la Nueva Granada. Para entender un poco el concepto de provincia, ¿sí? Hay que entrever algo, ¿sí? Y es el hecho de que la provincia es un territorio, una zona o un conjunto de municipios o pueblos. El territorio de una provincia tiene características parecidas en su historia, su geografía y sobre todo su cultura. Bueno, cabe resaltar que este acontecimiento por el cual vamos a hablar ahora, sí, que es la Guerra de los Supremos, tiene sobre todo sus antecedentes y un motivo de lo cual por qué se dio fue el siguiente. Francisco de Paula Santander era quien gobernaba la República de la Nueva Granada entre los años de 1833 hasta 1837, ¿sí? Después de él llegó al poder José Ignacio Márquez. Sobre todo, ¿qué querían ellos? Aquí en nuestro país, sobre todo en este momento de la historia, la Iglesia Católica comandaba, ¿sí? O era una de las partícipes principales en las decisiones políticas, ¿sí? La relación Iglesia-Estado estaba muy, sobre todo, muy unida en este aspecto, sobre todo con los gobiernos más conservadores, ¿sí? Los centralistas, lo cual no era de la mano o no iba de la mano con los liberales o del lado de los que estaba pues Francisco de Paula Santander. Sucede algo, chicos, y es el hecho de que la historia llegó a tener con todo ese poderío varios territorios, ¿sí? Que se conocían como territorios baldíos, y eso también en esos territorios se fueron creando varios conventos, motivos por los cuales se llevó a cabo un proyecto educativo que buscaba quitar o acabar con esos conventos para crear escuelas públicas, escuelas primarias, ¿sí? Para la educación primaria. Y eso fue una oposición por parte de la iglesia, ¿sí? Quienes no estuvieron de acuerdo con que se diera dicho accionar. A continuación les voy a mostrar un video corto de lo que se conoce entonces como la Guerra de los Supremos, la primera guerra civil que se dio en nuestro país, sobre todo en el siglo XIX. La Guerra de los Supremos. Tras 7 años de existencia, la República de la Nueva Granada experimentó su primer conflicto armado en 1839. Este conflicto se conoce en la historia como la Guerra de los Conventos o la Guerra de los Supremos. En mayo de aquel año, el presidente José Ignacio de Márquez aplicó una norma emitida en 1831 que ordenaba eliminar 4 conventos en la ciudad de Pasto debido a que eran ocupados por menos de 8 religiosos. Un sacerdote, el padre Francisco de Villota, se opuso a la medida y pidió apoyo a los ciudadanos de Pasto para evitar la aplicación de la medida. En julio de 1839, la población católica asaltó las guarniciones militares de Pasto. ¡El gobierno ataca a la religión! ¡Fuera Márquez! Sin embargo, un mes después, el general Pedro Alcántara Herrán reprimió la revuelta con un ejército que apoyaba al gobierno y la colaboración de tropas ecuatorianas al mando del general Juan José Flores. En enero de 1840, el general José María Obando, al sentirse excluido del gobierno de Márquez, se levantó en armas en las regiones de Cauca y Pasto y se declaró jefe supremo de la guerra y defensor de la religión católica. En los meses siguientes, varios caudillos regionales que estaban descontentos con el gobierno de Márquez decidieron levantarse contra el gobierno usando como excusa la defensa de la religión. Sin embargo, su verdadero interés era incrementar su poder e imponer sus decisiones en cuestiones políticas. Estos caudillos se hicieron llamar jefes supremos, y por esta razón, el conflicto se denominó Guerra de los Supremos. Soy Manuel González, jefe supremo de la región del Socorro. ¡Marchemos hacia Bogotá! Los generales Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera comandaron las fuerzas defensoras del gobierno,
En marzo de 1842, los rebeldes fueron vencidos y Obando huyó del país. Después de la Guerra de los Supremos, ¿sí? Varios son los generales sobre todo que llegan al poder, entre los que se destaca general Pedro Alcántara Herrán, primero de la lista, ¿sí? Las imágenes que tenemos acá, Pedro Alcántara Herrán, que fue una persona que cuando ascendió al poder, lo primero que hizo fue fortalecer el poder ejecutivo y declaró la religión católica como una institución esencial de la Nueva Granada. Realmente esta persona era conservadora y él estuvo en el año de 1841. En el año de 1845 llega a la presidencia el general Tomás Cipriano de Mosquera, quien regularizó la navegación de vapor por el río Magdalena, ¿sí? De embarcaciones a vapor por el río Magdalena, además que inició la construcción del ferrocarril de Panamá y puso fin al monopolio del Estado sobre el tabaco. Y otros muy importante, ¿sí? El libertador de los esclavos, como se le conoce, fue José Hilario López, quien llevó a cabo durante su gobierno varias reformas liberales, las cuales impactaron sobre todo a nivel social, político y económica en el país. Se puede destacar lo siguiente y es el hecho de que estas reformas se dividen en dos. Están las reformas moderadas que van desde 1849 a 1850 y están las reformas radicales que van entre 1851 y 1852. Cabe resaltar que entre las reformas moderadas tenemos entonces la supresión definitiva del estanco del tabaco, la creación de nuevas provincias y la eliminación de los resguardos. Y por otro lado, en las reformas radicales tenemos unas muy importantes como la abolición de esclavitud o de la esclavitud y de la pena de muerte, la supresión del cobro de los diezmos y alcabalas y la liberación de la educación pública. Fueron unos hechos fundamentales y reformistas ¿sí? Que tuvieron sobre todo estos liberales que llegaron al poder, en este caso sobre todo el señor José Hilario López, ¿sí? Quien era liberal y que tuvo su aporte fundamental sobre todo socialmente para el caso de los esclavizados que aún había en el país. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, todos estos gobiernos, sí, tomaron medidas que cambiaron radicalmente esos aspectos, sí, o aspectos de la estructura política, económica y social del país por medio de dichas reformas liberales. Muy bien, entonces, ¿cómo se da el surgimiento de los partidos políticos en nuestro país? Ya les habíamos comentado que, bueno, que deben tener en cuenta algo y fue que una de las consecuencias como tal de la creación de los partidos políticos, sí, se dio por medio de la Guerra de los Supremos, ¿sí? Entonces, el surgimiento de los partidos políticos en Colombia se da a partir del año de 1848, cuando Ezequiel Rojas, quien tenemos aquí, esbozó la base programática del Partido Liberal, ¿sí? Y menos de un año después, en 1849, Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro crearon el Partido Conservador. Estos dos partidos se convirtieron en una fuerza unificadora de un país como el nuestro que estaba dividido geográficamente y culturalmente y abarcaron todo el territorio nacional. Para entonces comenzar a entender cuál es la posición y sobre todo el objetivo de un partido político, exposemos el concepto de partido político, el cual es una organización conformada por ciudadanos de diversas clases sociales, ¿sí? Principios e intereses e ideologías en común. Esas son las principales características como tal de un partido político. Entre los conservadores y liberales habían varias diferencias, ¿sí? Se pueden destacar o se destacan las siguientes porque cada uno de los partidos, debido a sus ideologías, ¿sí? Unos con un gobierno obviamente de la mano de la iglesia, para el caso de los conservadores, con una unidad política entre la iglesia y el Estado,
y otros con una separación de la iglesia y el Estado. Entonces vamos a observar cuáles eran las diferentes características, ¿sí?, de cada uno de los partidos. Liberales, como les comentaba, separación de la iglesia y el Estado, la libertad religiosa y de enseñanza como uno de los principios fundamentales, porque no se regía la educación como una educación clerical. La abolición de esclavitud, uno de los asuntos que llevó a cabo en esas reformas liberales José Hilario López, y que se destacan por el hecho fundamental de que a partir del año de 1851, ¿sí?, se puede decir que los negros esclavizados fueron ya libres en nuestro país. Solamente fue un hecho fundamental. Sí, hubo enfrentamientos, sobre todo con los grandes hacendados conservadores, porque no querían que eso se llevara a cabo, ya que eso suponía que debían pagarles un sueldo a esas personas que trabajaban bajo su sumisión, ¿sí? Y sobre todo que estos también se podían ir y decidir qué hacer con su vida. Se dio también para el Partido Liberal, característica es la libertad de imprenta y de palabra, el voto universal y secreto y la libertad de industria y comercio. Y por el otro lado, por el lado conservador, se da la unidad política entre la Iglesia y el Estado, que es una de las principales características y primordiales del Partido Conservador, la educación guiada por la religión católica, que es una educación clerical, mientras que los liberales es una educación laica, la resistencia a abolir la esclavitud por lo que les comentaba anteriormente, la censura de la prensa por el cambio de alguna información, obviamente obviando alguna información para que el pueblo no se enterase, el voto restringido, ¿sí? Solamente se le podía otorgar a algunas personas, teniendo en cuenta también sus características sociales, y el proteccionismo económico, recalcando el hecho de que el país debía centrarse o cerrarse para poder llevar a cabo el crecimiento económico interno y después salir hacia afuera, que era lo que no proponían los liberales. Ellos suponían y que era mejor salir afuera y comercializar con otros territorios. En el año 1858 y 1863 a 1863 se da la conformación de la Confederación Granadina. La Confederación Granadina, más que todo, era la unión de los dos estados soberanos de Colombia y Panamá, llevada a cabo entre 1858 y 1863, y se llamó Confederación Granadina, ¿sí? Para entender los conflictos en la Confederación Granadina, hay que ubicarse, chicos, ¿sí?, y conocer la transformación de la división política del territorio desde la época colonial hasta hoy. Abarcaban lo que corresponde, ¿sí?, al territorio de Panamá y Colombia en porciones y sobre todo porciones de Brasil, Perú y Ecuador, como Venezuela. Por último, otro de los nombres también y de las organizaciones territoriales que tuvo nuestro país fue los Estados Unidos de Colombia, fueron los Estados Unidos de Colombia, una organización político-administrativa que va desde 1863 hasta 1886, ¿sí?, que es cuando ya a Colombia entonces se le dictamina por medio de la Constitución Política del 86 el nombre de República de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia, para tener información más exacta, ¿sí?, se da sobre todo su creación tras la Constitución de Río Negro de 1863, ¿sí? El Estado adquirió otro nombre y fue este como tal, el de Estados Unidos de Colombia. Se implementó una nueva organización territorial y político-administrativa. Estuvo formado por 9 estados soberanos, como lo son o como lo fueron Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Entonces recuerden, chicos, que pasamos de tener provincias, ¿sí?, a tener unos estados soberanos. Y más tarde, sobre todo en el 86, se iba a la conformación de los departamentos, que son las unidades territoriales que ustedes conocen hoy en día en nuestro país. Entonces, hay que ver lo siguiente, ¿sí? Y es cuáles fueron o cómo fueron los cambios, sobre todo, entendiendo también los que les comentaba en la Confederación Granadina, cuál fue la transformación de la división política que ha tenido nuestro país a lo largo de la historia, sobre todo
sobre todo en este siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX que estamos trabajando. Como observamos, estos son los cambios, ¿sí? Que ha tenido nuestro país. Primero se llamó, y vamos a señalar, primero se llamó la Gran Colombia o República de Colombia. Recuerden que estaba conformada por los actuales países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y algunas partes por ahí de Brasil y el Perú, ¿sí? Después pasamos a llamarnos como República de la Nueva Granada, ¿sí? También recuerden que habían aquí entonces unos 19 estados como tal, ¿sí? Que había en este espacio 19 provincias. Después Confederación Granadina, también se reduce un poco, ahí se agrega pues otro estado también, como es el de Tolima, y acá tenemos por último los Estados Unidos de Colombia, que es lo que van a ustedes a conocer, por ejemplo, eh, que son los actuales, algunos de los actuales departamentos sobre todo, pero que ya dejaron de pasar de ser 19, ¿sí? Provincias a pasar a ser 9 estados soberanos, entre los que se destaca el del Tolima, ¿sí? Para tener mucho más clara la información. Pues bien, chicos, esto es la temática del día como tal, de lo que vamos a trabajar, ¿sí? En esta guía número 8 correspondiente a la asignatura de Ciencias Sociales. Ok, chicos, entonces con respecto a la actividad, recuerden que vamos a trabajar en esta guía con esta temática, la actividad número 8, la cual tiene una fecha de asignación el 10 de septiembre, sí, como una fecha de asignación y fecha de entrega el 24 de septiembre. Van a tener varios días, es importante que jueguen con el tiempo, que cumplan, que no tengan ninguna dificultades y no esperen a la última hora para desarrollar para que realicen esta actividad. Y cada una de las dudas que tengan, pues comentarlas en los encuentros sincrónicos y de esa forma vamos solventando las inquietudes que tengan. Gracias a todos chicos por su atención, gracias por estar atentos y sobre todo por los aprendizajes obtenidos que vayan a tener presente en estas temáticas. Se les quiere mucho, apreciados estudiantes, nos vemos en una próxima ocasión. Con amor, sí, sobre todo con respeto y aprecio, su profesor Jonathan Herrera, quien se dirigió a ustedes.